Hola, te invito a que veas este video. Te voy a mostrar la diferencia que hay en los distintos tipos de motores, para que así puedas escoger el mejor motor para tus proyectos. Empezamos. Hola amigos de Radio Control Total. Bueno, pues aquí estamos en este nuevo video. Pero antes de empezar, permítanme mandarle un gran saludo a dos de mis suscriptores. Uno de ellos es Santiago Luque. Que la verdad, siempre está ahí al pendiente. Y le mandamos un gran abrazo y un saludo. También a otro de mis suscriptores, que fue el de la idea de que yo hiciera este video. Él es La Fuente 26. La Fuente 26. Bueno, pues les mandamos a los dos un gran abrazo, un gran saludo. Y bueno, pues que siempre están aquí apoyándome en mi canal. Les agradezco mucho ese gran apoyo que me dan. Y bueno, pues ahora sí, empezamos. Bueno, voy a hablarles de las diferencias de los motores. No voy a entrar en cuestiones muy técnicas porque de eso no se trata. Simplemente tratamos de darles a conocer un poquitín o un poquito las diferencias de los motores para que puedan seleccionar lo mejor posible de motor para sus proyectos. Les digo, no voy a entrar en cosas muy técnicas que tiene tanto o esto o aquello. No, eso sí no. Pero sí, les voy a comentar un poquito las diferencias. Y con todos los motores los podemos montar a casi todo lo que se nos ocurra. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por cuál será? Yo creo que por ¿sí? Bueno, vamos a quitar estos. Este motor, bueno, pues es de las generaciones antiguas, de las generaciones viejitas. Es un motor con escobillas, es decir, tiene carbones, ¿sí? Son dos cables, hay que diferenciar los que no tienen escobillas, que son 3 cables, y los que tienen escobillas, 2 cables, ¿sí? Bueno, estos son con carbones. Actualmente pues ya se está empezando a desaparecer este tipo de motores. Todavía y van a durar bastantes años. Pero no son tan eficientes como los motores sin escobillas. Entonces por eso ya están empezando a desaparecer un poco. Pero bueno, este motor pues no hay más ciencia. Hasta con una batería la conectamos directo y funciona, ¿sí? Bueno, lo que tienen este tipo de motores que tienen mucho torque. No dan mucha velocidad, pero sí dan mucho torque. Esa es la ventaja todavía hasta hoy en día de este tipo de motores. De los motores con escobillas o brushed. Bueno, pues no podemos hablar más de esto porque bueno, pues no hay más ciencia, ¿no? Bueno, seguimos con este pequeñito motor. Que pues es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, también es un motor con escobillas. También no son muy potentes. Hay algunos que dan hasta 20,000 revoluciones por minuto. Pero no tienen gran torque. Entonces pues esto simplemente pues para algunos pues ya prácticamente digamos juguetes, ¿sí? Y también lo conectamos con unas baterías y funcionan. Sí, entonces estos dos tipos de motores no hay más ciencia. Pues es bien conocido pues todos este tipo de motores. Obviamente tienen aquí sus perforaciones para el montaje del motor. Y los ejes sí están casi estandarizados. Este es de 3.1 milímetros. ¿Sí? Casi todos los motores hoy en día tienen este tipo de eje de este diámetro. Bueno, pues pasemos con el siguiente. Este motor, bueno, pues ya ven qué diferencia de capacidad de motor, hasta de la misma presentación.
Este ya es un motor brushless o sin escobillas. Obviamente este tiene muchísima velocidad, no tiene tanto torque como este otro, pero bueno, esto sí ya es las nuevas generaciones de los motores que vienen o que ya están en el mercado, y esto es el futuro de los motores pues de radiocontrol, los motores brushless o sin escobillas. Bueno, este motor también trae aquí varias perforaciones con rosca para montarlo en los proyectos. Y bueno, de este lado, bueno, no tiene nada prácticamente. Son del mismo tamaño, el mismo diámetro prácticamente. Pero obviamente, como les digo, es muchísimo más eficiente un motor de estos que uno con escobillas. Bueno, vamos a continuar con los demás motores. Bueno, pues ahora tenemos este motor. Obviamente muchísimo más pequeñito. Esto también es motor brushless o sin escobillas, ¿sí? Estos motores es de los llamados outrunner o corredor externo, vamos a decir la traducción. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio cuerpo del motor también gira, ¿sí? Eso es lo de corredor externo, ¿sí? Outrunner o corredor afuera, pues algo así, ¿no? Bueno, entonces a este tipo de motores, bueno, sí necesitamos ponerles, bueno, pues un soporte para que puedan trabajar muy bien. Porque este tipo de motores, bueno, aquí lo tiene para su soporte, pero incluso lo podemos fijar aquí del propio cuerpo y no hay problema, pues funciona, ¿sí? Pero no podemos sujetarlo del propio cuerpo, entonces necesitamos siempre su propia base y con estas perforaciones, bueno, pues lo fijamos a esa base. Este tipo de motor es, bueno, ya más especializado para aviones o para drones, ¿sí? Bueno, no porque sea nada más para dron o para avión, nada más lo tenemos que poner ahí, también lo podemos poner a otros muchos proyectos, ¿sí? Al rato les voy a mostrar cómo es de que a varios proyectos lo podemos poner. Pero bueno, también no hay más complicación en este. Este sí es de los motores más económicos que hay en el mercado. Sí tiene un poquito de deficiencias, sobre todo al arranque, pero nos da muy buen trabajo para nuestros proyectos, para que estemos entretenidos bastantes horas, ¿sí? Este es lo más económico que puede existir en el mercado. Este tipo de motores sí nos da bastante buen trabajo, tiene un poquitín de deficiencias, pero fuera de eso, trabaja muy bien. Bueno, pues aquí tenemos este otro tipo de motor. Aquí le tengo montado la cruceta para fijarlo a algún proyecto, a un avión, a un dron, ¿sí? Incluso les digo, una motocicleta, una lancha, un coche, bueno, en fin. Este motor sí es bastante especial, es más multifuncional, llamémosle. Tiene su eje igual que el otro motor, ¿sí? Pero también le podemos adaptar del otro lado un acoplador para las hélices, para un avión. Miren, vamos de una vez a mostrarle. Este acoplador ya venía cuando compré el motor. Esto es así. Déjenme desenroscar. Miren, aquí tiene cuatro perforaciones, que también el motor tiene 4 perforaciones. Bueno, pues obviamente ahí se atornilla, ¿sí? Y lo que podemos hacer, instalamos una hélice aquí, ¿sí? Bueno, creo que es primero esta rondana o arandela, ya que esté fija la pieza. Y luego con apretamos la hélice, ¿sí? Obviamente, bueno, nada más está así sobrepuesto. Y así estaría esto, ¿sí? Pero también este motor, lo que podemos hacer, del otro lado tenemos
este otro tipo de adaptador también para hélice y lo podemos poner aquí. Quitamos también la punta, permitan quitar esta pieza, metemos la hélice. Obviamente la hélice nada más la estoy así metiendo, tiene que tener su adaptador para el eje. Y miren, ¿sí? Porque es de esos llamados outrunner, es decir que el cuerpo también gira, ¿sí? Miren esto, aquí lo tenemos. Este motor nos sirve para poner hélice de un lado o para poner hélice del otro, y no nada más una hélice. Vean, aquí tengo un engrane piñón, lo podemos meter aquí, obviamente lo apretamos y ya tenemos para pasar tracción, vamos a decir, a un coche, ¿sí? No nada más es un motor para aviones o para drones, también lo podemos poner para pasar tracción a un coche, a una lancha o al proyecto que a ustedes se les ocurra. Bueno, y ahora tenemos estos dos motores que al parecer son iguales, pero tienen una diferencia bastante grande, bastante marcada. Aquí abajo también sus perforaciones para el montaje, ¿sí? Podemos poner la cruceta o directamente a alguna base, siempre y cuando no pegue nuestro pequeño eje que sale aquí con el valero en esa pieza de montaje. Bueno, tenemos estos dos motores que tiene una tuerca roja y una tuerca negra. Estos son de los motores, yo he visto que hay gente que se confunde con este tipo de motores. Son los motores que tienen su propio giro. Es decir, este motor, espero se vaya a ver aquí en la toma, las letras están muy pequeñas, creo que así. Aquí dice los kilovolt, 1400 kilovolt. Pero luego viene CCW. Espero que sí se esté notando. Y acá trae estas flechas. Es el giro hacia este lado. No porque esté la flecha el motor nada más pueda trabajar hacia acá. No, también puede girar hacia el otro lado. Los motores no hay problema. Pero en especial tiene que girar hacia acá por la tuerca. Miren, voy a hacer el giro hacia mano y detener la tuerca. Estoy deteniendo la tuerca y voy a girar hacia el lado que dice. Vean la tuerca. Se está auto apretando. Ahí ya se apretó. Quiere decir que con el propio funcionamiento la tuerca se aprieta y obviamente fija a nuestra hélice, ¿sí? Ahora vean este otro. Este tiene la flecha hacia el otro lado. Y este dice lo mismo. Espero aquí, a ver si así. 1400 kilovolt CW. Bueno, el CW quiere decir clockwise, ¿sí? Es decir, que la tuerca aprieta hacia el movimiento de las manecillas del reloj, ¿sí? Es clockwise. Y que es el CCW, es counterclockwise, es decir, a contrarreloj, ¿sí? Bueno, estábamos con Ahora, le voy girando yo con la mano, sostengo mi tuerca y vean, pasa lo mismo que el otro, se va auto apretando, ¿sí? Yo lo estoy girando en contra de las manecillas del reloj, pero la tuerca se aprieta como las manecillas del reloj, ¿sí? Otra vez, ahí la saqué un poquito, la estoy apretando
conforme a las manecillas del reloj. Entonces el motor gira hacia el otro lado. Este es, por la forma de apretar de la tuerca, es con el giro horario del reloj. Y este es con el giro antihorario, en contra del reloj, ¿sí? Acuérdense muy bien. Esa es la gran diferencia de estos. No porque les digo que la flecha sea nada más para acá, vaya a girar así. No. Si ustedes la quitan, obviamente puede funcionar para un lado o para el otro. Depende de la conexión de los cables, ¿sí? Pero obviamente si usamos nuestra tuerca de sujeción, si lo ponemos girando hacia el lado contrario, en el momento de arrancar, la tuerca se va a aflojar y se va a salir. Entonces, este tipo de motores sí son más especializados para los drones, porque los drones, una hélice gira para un lado y otra hélice gira para el otro lado. Por eso es de que fabricaron este tipo de motores así. Bueno, y creo que para terminar, bueno, ya tenemos los tipos de motores, que este motor se lo recomiendo mucho porque es bastante funcional. Porque miren, esta puede ser una idea de este motor. De este lado le instalamos el acoplador con la hélice. Yo pensando ahorita en pues, algún proyecto, ¿no? Y le ponemos su hélice, ¿sí? Obviamente nada más está sobrepuesto, ¿sí? Bueno, imaginémonos que está en un avión, no sé, pues sí, en un avión vamos a suponer, ¿no? Está aquí. Y del otro lado, que tenemos un eje, podemos poner un piñón, ¿sí? Otro engrane y no sé, algún otro dispositivo. O otra hélice también puede ser. Incluso, bueno, pues con el adaptador podemos poner doble hélice. ¿Sí? Ya es más esfuerzo para el motor. Pero bueno, este motor nos da esta libertad. O ponemos el engrane piñón, otro engrane y otro mecanismo que nos ayude también. Bueno, eso ya es cosa de, pues de pensar todo esto, ¿no? Bueno, también tenemos el motor que es para coche, por eso son tan grandes y con tanto torque, que también obviamente le podemos poner el adaptador, ¿sí? Ponemos la hélice, que esto es exactamente lo mismo que hice con el aerocoche. Y miren, aquí está. Ya tenemos un motor de coche con la hélice, ¿sí? Obviamente para un avión o un dron pues resulta bastante grande el motor, ¿sí? Y muy pesado, pero bueno, como el proyecto que hice del aerocoche, aquí está, ¿sí? Aquí lo tienen. O sea, no nada más porque es para coche se va a usar para coche, no. Aquí todo esto es bastante libre. También vean las capacidades de los motores. Porque por ejemplo, como hace rato les dije, estos, los rojos, son de 1400 kilovolts. Se pueden utilizar hélices bastante grandes. Pero con el motor económico, este es de 2700 kilovolts. Si le pongo esta hélice, a final de cuentas va a ser mucho esfuerzo este motor y a lo mejor voy a terminar por quemarlo. Entonces, para mayor kilovolts, hélices más pequeñas, ¿sí? Y no hay ningún problema, ¿sí? Por ahí en internet hay muchas tablas comparativas que les dicen depende los kilovolts de los motores qué hélices poner. En este caso pues para algún avión, algún dron, ¿verdad? Este también, bueno, es 1300 kilovolts, muy parecidos a estos, pero este ya es de 3930. Este es muy rápido, este es rapidísimo el motor. Y bueno,
pues creo que esto es todo. Ah, miren, también les quería mostrar esto. Esta piececita. Son dos tornillos en una piececita de aluminio. Esto también nos ayuda mucho para las personas que nos estamos iniciando en volar aviones. Es para la hélice. Uno mete aquí esta pieza, obviamente pues hay que apretarlo, ¿sí? Y ya que uno lo aprieta, bueno, sirve para montar nuestra hélice. Vamos a ponerla al revés para que quede bien. Les digo que aquí hay que meterle los adaptadores a la hélice para que quede bien fija. Y luego se ponen estas ligas, ¿sí? Esto es para... Le llaman el salvahélice. Aquí está, miren. Ya quedó con la liga puesta. ¿Sí? Miren cómo queda. ¿Sí? Y bueno, pues aquí está. Miren, así. Estaba yo deteniendo el motor. Pues no se puede. Desde atrás. Y aquí está. Esto sirve para, imaginémonos que vamos a aterrizar o por cualquier cosa chocamos nuestro avión. En el momento en que la hélice pegue en el suelo, va a hacer esto, miren. ¿Sí? Hace esta función, la liga o el hule. Y bueno, pues entonces ya el avión pues a lo mejor se destrozará o ya así queda bien. Pero se salva nuestra hélice, no se rompe. Para que ya volvamos, miren, se vuelve a acomodar solita y otra vez a volver a intentar el vuelo, ¿sí? Esto es el salvahélice que también sirve para fijar las hélices, ¿sí? Y bueno, amigos, pues creo que esto es todo. Es algo así muy sencillo, muy básico, pero bueno, pues ayuda a entender un poquito más sobre la cosa de los motores, para que puedan ver en sus proyectos. Todos los motores se pueden adaptar a todos sus proyectos, ¿sí? Obviamente ya quieren algo más específico, bueno, pues entonces sí hay que buscar el motor específico para ese proyecto. Pero todo se puede montar en todo. Obviamente, como les digo, un motor de estos en un avión pues difícilmente se va a elevar el avión, que aunque sí da mucho la potencia, pero pesan mucho. Entonces, bueno, pues hay que usar motores más pequeños con la misma potencia que Y bueno, amigos, pues les agradezco su atención. Gracias a todos mis suscriptores por el apoyo que me dan. Pues denle dedito arriba, por favor, si les gustó el video. Alguna pregunta que quieran hacerme, les digo, esto no fue nada técnico, fue muy sencillo para que vean nada más las diferencias que hay de los motores y que todo se puede poner, cualquier tipo de motor en sus proyectos. Ya las cosas técnicas, bueno, pues ya el fabricante sí da las fichas técnicas de cada motor para saber el consumo de amperaje, el voltaje y bueno, qué tipo de hélice le podemos meter, etcétera. Pero aquí fue especialmente nada más para eso, para que sepan bien las diferencias de los motores y que todos los motores pueden quedar para todos sus proyectos. Bueno, amigos, pues un abrazo a todos mis suscriptores. Compartan el video, por favor, que eso pues la verdad me ayuda mucho. Y nos vemos para el siguiente video. Muchas gracias.